ha correspondido en esta ocasión hablar sobre la autonomía del pacto arbitral y la competencia del Tribunal de Arbitraje. En el primero de los temas, el de la autonomía de la cláusula compromisoria, como es natural, el nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional expresamente consagra la consabida autonomía de la cláusula compromisoria. Esa consagración tiene lugar en los términos previstos en el artículo 5 de la ley. Y digo que esa consagración es natural porque la autonomía del pacto arbitral es uno de los principios más difundidos del arbitramiento contemporáneo. En efecto, su reconocimiento ha sido una constante desde hace varios años. Pero esto no debe llevar a confusiones en el sentido de que aun cuando se trate de un principio obligatorio y de reconocimiento internacional, no es óbice para formular una serie de precisiones que su consagración admite. Al referirse a la autonomía en la forma en que lo hizo el artículo 5, el legislador tomó una clara opción regulatoria, frente a la cual bien vale la pena hacer varias reflexiones. La primera es que la norma se limita a señalar el efecto más importante, que es la independencia entre el contrato principal y la cláusula compromisoria a la que sujeta ese contrato. De este modo, la norma preceptúa que los defectos de aquel no están llamados a tener una incidencia directa de esta, por lo que el tribunal arbitral puede referirse por separado a la ineficacia, inexistencia o nulidad del contrato sin que ello suponga una sustracción de su competencia. En segundo lugar, en lo que concierne a los antecedentes nacionales de la norma, esta disposición, por lo menos en cuanto al primer párrafo se refiere, encuentra su predecesor inmediato en el artículo 116 de la Ley 446 del 98, en el cual se creó el artículo segundo del decreto 2279 del 89 y que con posterioridad fue compilado en el decreto 1818 del 98, en cuyo artículo en su artículo 18 específicamente, se estableció expresamente la autonomía de la cláusula compromisoria. Ahora bien, si se revisan las dos disposiciones, es decir, el primer párrafo del artículo 5 de la nueva ley, del nuevo Estatuto de Arbitraje, y el parágrafo del artículo 118 del decreto 1818, se advierte que como diferencia entre ambas, en la nueva norma no solo se hace referencia a la existencia y validez del contrato, sino también a su eficacia, de manera que la decisión del tribunal será conducente, no solo en caso de inexistencia o invalidez del negocio jurídico, sino en caso de ineficacia del mismo. La diferencia no es sustancial, dado que la consagración de la autonomía de la cláusula ya suponía esa circunstancia, a pesar de que no se hubiera establecido de manera expresa que ella persistía aún en caso de ineficacia del contrato. Sin embargo, hecha la mención indicada, se evitan discusiones innecesarias y se refuerza el reconocimiento legislativo de la denominada ineficacia liminar, etérea figura del Código de Comercio. En tercer lugar, como ya lo mencionaba, la autonomía de la cláusula compromisoria
se traduce en que aún declarada la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se mantenga la decisión arbitral, pues aquella no supone que necesariamente la inexistencia, ineficacia o invalidez de la mencionada cláusula. Así que, para que se dé la invalidez o la ineficacia o inexistencia de la cláusula compromisoria, debe estudiarse la cláusula misma y no el contrato del cual aquella hace parte. De manera que puedan llegar a ocurrir que, siendo el contrato nulo por objeto ilícito, por ejemplo, la cláusula sea completamente válida al tener un objeto independiente del que tiene el contrato. También puede acontecer lo contrario, esto es, que siendo la cláusula compromisoria nula, el contrato preserve toda su validez. Por lo demás, es importante también anotar que subsisten eventos que seguirán generando discusiones en las cuales, al hacer parte del mismo documento, el contrato y la cláusula compromisoria, coincidan la inexistencia o la invalidez de ambos vínculos más allá de la independencia que he indicado. Piénsese, por ejemplo, en la incapacidad de alguna de las partes del contrato. No se ve cómo podría decirse que en ese caso habría nulidad del contrato, pero no de la cláusula, o viceversa. O piénsese en el caso en que haya ausencia de consentimiento, no se ve cómo podría hablarse de inexistencia del contrato y de existencia de la cláusula, o viceversa. Dándose esa situación, es posible preguntarse si por razón del principio de la autonomía, en esos casos, un eventual fallo puede mantenerse incólume o, si dado el defecto de la cláusula en sí misma considerada, el laudo debería haberse comprometido. Y es que hay opiniones en el sentido de considerar que por razones que van más allá de la independencia y de la autonomía de la cláusula compromisoria, que pueden darse casos en los cuales la competencia del tribunal subsiste a pesar de la existencia en relación con la cláusula misma de algunos de los defectos alegados. A mi juicio, la autonomía de la cláusula, como lo he mencionado, lo que supone es que la inexistencia, la nulidad o ineficacia del contrato del cual hace parte no deriva inexorablemente en la inexistencia, nulidad o ineficacia de la cláusula compromisoria, dada la independencia del vínculo que ese supone. Pero ello no puede significar que el vínculo a que la cláusula se refiere no pueda estar afectado por las vicisitudes propias de cualquier acto jurídico. Por último, no se puede dejar de reseñar que en esta disposición se dejó claro el hecho de que la cesión de un contrato que contenga pacto arbitral comporta la cesión de la cláusula compromisoria. De acuerdo con esto, no podrá oponerse la autonomía de la cláusula compromisoria para argumentar que la cesión del contrato no comporta la de la cláusula compromisoria contenida en aquel. Y es que no han sido pocas las discusiones que se han presentado en el pasado a raíz de este asunto. Ha sido común que se argumente lo anterior y más allá de que aún sin disposición expresa que lo considerara, se ha venido resolviendo la cuestión entendiendo que la cesión del contrato implica la de la cláusula compromisoria. De todas maneras, la consagración a que se hace referencia en la norma, digámoslo así, dota de total claridad en el asunto. Estos
podríamos decir en general son los comentarios que amerita el artículo 5º. Ahora, reitero que se trata de una disposición que se pone a tono con el sistema jurídico colombiano, con varias de las tendencias internacionales y que zanja discusiones que se dieron en el pasado. Ahora bien, en cuanto a la decisión del tribunal sobre su competencia, de conformidad con los artículos 29 y 30 del Estatuto, queda más que clara la consagración legal en Colombia del principio denominado competence, que se refiere a la facultad en cabeza del tribunal arbitral de resolver sobre su propia competencia. Principio que no es nuevo en el derecho colombiano y cuya operancia había sido ya reconocida de manera expresa por nuestra jurisprudencia constitucional, específicamente la sentencia SU 174 de 2007, a partir de lo previsto en el artículo 147 del decreto 1818. De este modo, el sistema jurídico nacional le daba reconocimiento expreso a un principio de estirpe internacional, y es que no podía ser de otro modo. La competencia de la competencia ha sido entendida como un corolario fundamental que le permite al tribunal autolimitarse y examinar el contenido del pacto arbitral, así como los demás factores condicionantes de su competencia, para dilucidar si en efecto puede conocer de un determinado asunto. Como es natural, ello le da mayor certeza al tribunal arbitral y, lo que es más importante, evita que sea necesario acudir a un juez del Estado para resolver este tipo de controversias, lo que seguramente perjudicaría las ventajas de celeridad propias del arbitramiento. Se ha reconocido por nuestra Corte Constitucional en esta sentencia que les mencionaba, la SU 174, la existencia de cierto margen de interpretación del tribunal para resolver sobre su propia competencia, con lo que parece indicarse que más allá de que tal decisión pueda llegar a ser discutida ante los jueces del Estado, estos deberán respetar de algún modo el margen interpretativo con que cuentan los árbitros al disponer lo relativo a su competencia. Así que no queda duda de que si se discute por vía de tutela la competencia del tribunal, el juez de tutela, al revisar el asunto, deberá respetar el margen de interpretación que el ordenamiento ha concedido a los árbitros, de tal manera que solo podrá declarar el defecto correspondiente si aparece claro y manifiesto que aquellos obraron en contravía del ordenamiento. Es decir, no bastará el mero desacuerdo o discrepancia con la decisión del tribunal de declararse competente. Esa discrepancia o desacuerdo, como se observa en la sentencia que he mencionado, no tiene la idoneidad suficiente para configurar un defecto que sustente la prosperidad de la acción de tutela. Ahora bien, está claro que en general toda la jurisprudencia constitucional relativa al control por vía de tutela de las decisiones judiciales se fundó en la institución de la vía de hecho, cuestión que supone el error grosero y brutal en la adopción de la decisión. Sin embargo, llama la atención el hecho de que la conclusión de la Corte se funda más en que debe haberse presentado vía de hecho o causal de procedibilidad para otorgar el amparo, en la amplitud del margen interpretativo
de que gozan los árbitros al momento de resolver sobre su competencia, lo que permite sostener que no solo cuando la competencia del tribunal se discuta por vía de tutela, sino también cuando ella se controvierta mediante la formulación del recurso de anulación, el juez encargado de resolver sobre esa circunstancia debe tener en cuenta el principio indicado, que lo obligará a que solo pueda declarar la incompetencia del tribunal cuando aparezca manifiesta esa circunstancia. Así, siendo admisible la interpretación hecha por el tribunal a favor de su propia competencia, esa decisión deberá permanecer incólume y no podrá ser desconocida por el solo hecho de que hubiera podido interpretarse también de manera razonable la incompetencia del tribunal, de manera similar a como acontece con otro tipo de recursos extraordinarios como la casación. Ello significa que mientras el margen de interpretación de los árbitros para resolver sobre su competencia es amplio, el de los jueces que se encargan de revisar esas decisiones es reducido o restringido. Ahora bien, el nuevo estatuto reitera el principio al establecer con toda claridad que, comillas, el tribunal de arbitraje es competente para resolver sobre su propia competencia, añadiendo que su decisión prevalece sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez ordinario o contencioso administrativo. Como se puede observar, se hace referencia expresa a la prevalencia de la decisión del tribunal sobre cualquier otra que se hubiere tomado en sentido contrario por cualquier otro juez. Esto, según se observa en la norma a la que me he venido refiriendo, sin perjuicio de lo previsto en el recurso de anulación. Así, se advierte de manera expresa que quien tiene la competencia para determinar si el tribunal es competente o no es el mismo tribunal, al punto que al darse el caso, su decisión en torno a ese aspecto prevalecerá sobre cualquier decisión que sobre ese mismo asunto haya sido tomada por otro juez. Sin embargo, ello no obsta para que la cuestión de la competencia del tribunal sea discutida mediante la formulación del recurso de anulación, lo que significa que con posterioridad a que el laudo se profiera, los jueces estatales designados, el Tribunal Superior o el Consejo de Estado, tendrán la posibilidad de controlar la decisión de competencia del tribunal. Y lo anterior no es inusual. El principio de acuerdo con el cual el tribunal es quien resuelve sobre su competencia no excluye el control judicial posterior de esa decisión, control que, como he dicho, debe respetar el margen interpretativo de que gozan los árbitros para resolver sobre su competencia. Volviendo sobre lo relativo a la prevalencia de la decisión del tribunal sobre la de cualquier otro juez, entendiendo que esa prevalencia, como lo he dicho, no versa sobre la decisión que se llegue a tomar en el marco del recurso de anulación, sino sobre las decisiones que por fuera de dicho ámbito puedan llegar a tomar otros jueces estatales. Vale la pena hacer 3 reflexiones en torno a la misma. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que la norma hace referencia de manera general a la prevalencia de la decisión sobre la competencia, lo que permite entender que esa prevalencia tenga o tendrá lugar tanto en los eventos en que se declare competente el tribunal como en aquellos casos en los que el mismo se declare incompetente. Es cierto que ordinariamente
se trata el principio de competence, partiendo de la base de la declaración de competencia del tribunal y del hecho de que debe respetarse la voluntad de las partes del pacto arbitral de someter sus diferencias al conocimiento de la justicia arbitral. Sin embargo, está claro que en ocasiones el tribunal debe disponer su incompetencia, caso en el cual debería entenderse que dicha decisión debería prevalecer sobre la de cualquier otro juez que llegare a pronunciarse sobre ese particular. Por ejemplo, si un tribunal dispone su incompetencia y con posterioridad el mismo asunto se debate ante la jurisdicción ordinaria, el juez correspondiente no tendría la posibilidad de declararse incompetente por razón de la existencia del pacto arbitral, pues el tema habría sido resuelto previamente por un tribunal de arbitramiento, debiendo prevalecer esa decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del nuevo Estatuto Arbitral. La segunda reflexión que se estima necesaria es en torno al asunto de la prevalencia de la decisión del tribunal sobre su propia competencia. Tiene que ver con la posibilidad de que en forma previa al sometimiento de la controversia al tribunal se haya declarado judicialmente la nulidad del pacto arbitral. Algún sector de la doctrina ha sostenido que la competencia para conocer de la nulidad del pacto arbitral es de los jueces estatales, lo que permitiría que se iniciaran procesos ante esos jueces con ese único propósito, procesos que finalizarían mediante fallo que haría tránsito a cosa juzgada y en el que se definiría la validez del pacto arbitral. De darse esa situación, la prevalencia de que trata el artículo 29 no podría operar. Ella iría en contravía del principio de la cosa juzgada. En este sentido, el tribunal no tendría la posibilidad de desconocer el fallo judicial previo y, por lo tanto, no podría declararse competente. Por otra parte, en el mismo artículo 29 se regula lo relativo a aquellos eventos en los que del asunto sometido a arbitraje estuviere conociendo la jurisdicción ordinaria o la de lo contencioso administrativo, caso en el que el tribunal solicitará al despacho judicial correspondiente que envíe el expediente, aclarando la norma que el despacho debe actuar en consecuencia. En efecto, el artículo 29 permite, como lo permitía la norma del decreto 1818, la celebración de compromisos aún en aquellos eventos en que estuviere conociendo de la actuación por un juez estatal. En todo caso, en el artículo 29 se hace mención expresa de que esta posibilidad tendrá lugar mientras no se haya proferido sentencia de única o primera instancia o no se haya terminado el proceso por razón de transacción, conciliación o desistimiento, lo cual tiene sentido, dado que todas las instituciones a que se hace referencia en la norma se relacionan de manera íntima con el principio de la cosa juzgada, lo que impediría que las mismas se controvirtieran en procesos posteriores. Ahora bien, la mención que ahora hace la norma no implica que con anterioridad se hubiera podido controvertir ese valioso principio al que me he referido. Sin embargo, aporta claridad en ese sentido e impide cualquier tipo de controversia al respecto.
Por otra parte, debe resaltarse que la norma es clara al disponer que el tribunal solicitará la remisión del expediente y que el despacho debe proceder en consecuencia, con lo que reitera la prevalencia de la decisión del tribunal en torno a su competencia. La norma así dispuesta no deja espacio para que se piense que puede existir controversia en torno a la competencia del tribunal de arbitraje o para que el despacho judicial se oponga a esa decisión. Si el proceso arbitral iniciado bajo esas condiciones no llegare a concluir con laudo, el proceso deberá continuar ante el juez que lo venía conociendo, para lo cual deberá proceder a la devolución del expediente. La norma contempla adicionalmente la previsión de que en esos eventos las pruebas practicadas y las actuaciones surtidas en el trámite arbitral conservarán su validez. Así, si no se llegare a proferir el laudo, luego de adelantada parcial o totalmente la actividad probatoria, el juez estatal deberá tener en cuenta toda esa actividad para continuar con la actuación en el estado en que se encuentre o para fallar con base en esa actividad si ello es lo que estuviere pendiente. De este modo, por ejemplo, en el evento en que el laudo no pudiere proferirse por razón de que venciere el término correspondiente, el proceso deberá continuar su trámite ante el juez que venía conociendo del mismo, quien continuará conociendo de la actuación partiendo de la validez de las pruebas y de las actuaciones surtidas ante el tribunal. Dicho de otra forma, si lo que ocurre es que iniciado el proceso arbitral, sin haberse acudido previamente a la justicia ordinaria o contenciosa administrativa, el laudo no se llegare a dictar, se podría llegar a decir que se aplica la norma como se viene examinando. Podría decirse que el juez ordinario tendría que conocer del proceso considerando las actuaciones y pruebas surtidas hasta ese momento. Visto lo anterior, puede decirse que al no haberse previsto ese efecto en relación con la cláusula y debiéndose respetar la voluntad de las partes del pacto arbitral, debe concluirse que no hay razón para que en los casos en que tenga lugar el vencimiento del término, deba acudirse ante el juez estatal. Lo que debe ocurrir en estos casos es que se debe iniciar el proceso arbitral nuevamente conservando la validez de las pruebas recaudadas y allegadas en debida forma al proceso. Me voy a referir al tema de la primera audiencia de trámite desde el punto de vista de competencia. En esta audiencia, en la que el tribunal procede a resolver sobre su competencia para decidir de fondo la controversia que se ha sometido a su conocimiento, a mi juicio, el tribunal, en el momento en que se decide sobre su competencia, debe verificar la existencia o validez del pacto arbitral, más allá de que algún sector de la doctrina haya considerado que esas cuestiones no pueden ser evaluadas por el tribunal sino al momento de fallar. Sí es cierto que definitivamente existen algunas circunstancias atinentes a la existencia y a la validez del pacto que solo aparecen claras luego de que se decreten
y practiquen ciertas pruebas con dicho propósito. De manera que es muy posible que el tribunal, al no estar contemplada en la ley la posibilidad de decretar y practicar pruebas con miras a resolver la cuestión, solo pueda advertir la circunstancia generadora de su competencia de manera previa a fallar. Sin embargo, hay otras cuestiones que pueden advertirse sin necesidad de desarrollar ningún tipo de actividad probatoria, de manera que el tribunal puede advertirlas en esa audiencia y resolver sobre las mismas para concluir si realmente es competente o no para conocerlas. En consecuencia, el tribunal debe verificar la existencia y la validez del pacto como presupuesto de su competencia, cuestión que es avalada por el propio estatuto cuando dispone en el artículo 41 el relativo a las causales de anulación. Si se requiere para que pueda fundarse el recurso de anulación en la inexistencia, inoponibilidad o invalidez absoluta del pacto arbitral, que tales circunstancias hayan sido propuestas mediante la interposición del recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia, es porque el tribunal tiene competencia para resolver sobre esos asuntos. No tendría sentido que se controvirtieran por esa vía, pero que el tribunal no tuviera competencia para resolver sobre esas cuestiones. Ellas se propondrán por la vía indicada y el tribunal, al resolver el recurso, deberá disponer si el pacto es existente, válido y oponible o si por el contrario adolece de algunos de los defectos que he mencionado. Si el tribunal declara que no es competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y de la reconvención, se extinguirán los efectos del pacto arbitral para el caso concreto. Y en este aspecto es importante resaltar que la norma deja claro que la extinción de los efectos del pacto arbitral solo se darán para el caso concreto, de manera que quedará abierta la posibilidad de plantear nuevamente ante un tribunal de arbitraje cuestiones distintas de aquellas respecto de las cuales el tribunal declaró su incompetencia. Y lo anterior tiene sentido en la medida en que, como se ha visto, existen una serie de circunstancias que determinan la competencia o incompetencia del tribunal, que se asocian al caso concreto que se presenta frente al tribunal de arbitraje. Asuntos como el relativo a que del pacto arbitral se hayan excluido los asuntos objeto de debate. No tendría por qué impedir que con posterioridad se convocara un tribunal con base en el mismo pacto, pero para que resolviera cuestiones a las que sí se refiere el mencionado. Así que se justifica que por virtud de esta disposición se haya aclarado que la declaración de incompetencia del tribunal solo produzca los efectos de extinción del pacto en relación con el caso concreto. Debo reseñar como un aspecto de vital importancia que la declaración de incompetencia no necesariamente impide que se conserven los efectos de la presentación de la demanda ante el centro de arbitraje. Es posible, a pesar de la declaratoria de incompetencia del tribunal, que se conserven esos efectos, siempre y cuando
se presente la demanda correspondiente ante el juez competente dentro de los 20 días hábiles siguientes a que se notifique el auto por virtud del cual se declaró incompetente o el auto por virtud del cual se resolvió la reposición declarando la incompetencia en tribunal. En todo caso, presentada la demanda dentro del término indicado, se preservará el efecto de la presentación ante el centro de arbitraje, en particular la interrupción de los términos de prescripción o de caducidad según el caso, obviamente sin perjuicio de la aplicación de las demás normas que regulan la materia. Es pertinente la previsión a la que me estoy refiriendo, pues resuelve cualquier duda que pudiera existir en relación con los efectos de la declaratoria de incompetencia frente a la presentación de la demanda y además permite al convocante de un tribunal presentar una demanda sin la preocupación de que una eventual declaración de incompetencia afecte sus posibilidades de reclamación judicial por razón de la operancia de la prescripción de sus derechos o de la caducidad de sus acciones. Obviamente esto sin que se pase al otro extremo, que sea el de la desidia del litigante que, confiado en esa posibilidad que le da la ley, deja pasar el tiempo sin radicar nuevamente el texto de la demanda. Hasta aquí los temas relativos a autonomía e integración. Les agradezco su atención. Gracias. Me corresponde, pues, dentro de esta tertulia, el tema específicamente atinente a la independencia e imparcialidad de los árbitros. Pero se me antoja que este elemento conlleva de consumo otro también muy importante, y es aquel que tiene que ver con la integración del Tribunal de Arbitramiento. Sobre ese particular haría mención, y me voy a permitir, sin el ánimo de ser infidente, porque creo que además eso debe ser de conocimiento público, de involucrarlos en algunos de los aspectos que fueron discusión en este mismo edificio entre los miembros de la Comisión de Arbitraje, un grupo absolutamente heterogéneo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista también de las diferentes visiones y perspectivas de mirar la cotidianidad del arbitraje. Y uno de los elementos fundamentales de los que ahí se hablaba era precisamente el tema de la integración. La norma hoy sobre el particular y que entrará en vigencia el próximo 12 de octubre, quiere yo decir en un mes, dispone específicamente que los tribunales de arbitramiento estarán integrados por los árbitros que señalen o designen las partes de común acuerdo o que se designen por un tercero. Sobre ese particular vale la pena notar como antecedente que en el seno de la comisión, tema que después revivió en el tercer debate en cuanto a la Cámara de Representantes se refiere, se alcanzó a hablar de la posibilidad de nombrar los árbitros en cuanto a la materia administrativa se refiere, esto es, cuando una entidad pública estaba involucrada, de nombrarlos mediante el sistema de sorteo. Pero el elemento fundamental que se vindicó en la comisión para que esa propuesta no fuera tenida en cuenta es el principio de que el arbitraje ciertamente es de las partes, de que hay un elemento fundamental en el arbitraje que es la autonomía de la voluntad de las partes, razón por la cual, si las partes pueden hacer lo más que es derogar la jurisdicción a efectos de que su conflicto, de que su controversia se resuelva mediante un arbitraje, cuanto más y ligado a ello pueden hacer algo adicional o complementario, como es tener el derecho de nombrar sus propios árbitros. De igual forma, también sobre ese mismo aspecto se alcanzó a hablar de la designación de los secretarios. Y lo repito porque en un foro que tuvimos ocasión de organizar este centro de arbitraje de la Cámara de Comercio y la Universidad del Rosario, se dijo por alguien que en el nuevo estatuto arbitral los árbitros serían escogidos mediante el sistema de sorteo. Ello no es así. Los secretarios, serían escogidos mediante el sistema de sorteo. Ello no es así. Prevalece la posibilidad de que el tribunal también de manera autonómica delegue esa función en un tercero calificado para ese específico fin, con dos alusiones que habrá que hacer. Se profesionaliza la tarea del secretario, ya que ciertamente para efectos de ser nombrado secretario
se necesitará estar en la lista de un centro de arbitraje. Y de otro lado, y de manera fundamental, se dispone, para hacer más transparente el nombramiento del secretario, que éste sea designado ya no solo por el presidente, sino por el tribunal en pleno, pero sin que el secretario tenga ninguna relación de subordinación o dependencia, mucho menos de consanguinidad con ninguno de los árbitros. La comisión estuvo muy al tanto de ciertos casos excepcionales y que ni más faltaba, no se censuran, han sido auspiciados con la mayor buena fe, de casos en los tribunales de arbitramiento donde de alguna forma se nombraba por parte del presidente del tribunal de arbitramiento alguien muy cercano, tan cercano que podía tocarle la puerta a la oficina y éste la abría porque hacían parte de la misma. Eso pues, dentro de un escenario arbitral, pues no fue lo que la comisión quiso como norma clara. Lo que se quiere específicamente, para redundar en el elemento de transparencia, que es el leitmotiv precisamente de este tema de independencia e imparcialidad, es que, claro, que el secretario sea profesional, tampoco puede hacer carrera. Lo que pasa hoy en día, y lo cito porque me lo preguntaron en alguna conferencia, ¿qué se necesita a hoy para que nombren a alguien árbitro o secretario? Y yo decía, los mismos requisitos que para ser ministro. ¿Cuáles? Que lo nombren. Absolutamente nada más, hasta estas alturas y momento. Y les digo, en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, es mucho más difícil ingresar a la lista de secretarios, no lo es el suscrito, por eso no estoy haciendo una defensa de causa o sindical, que entrar a la lista de árbitros, porque para entrar a la lista de secretarios se requiere el sedazo de un examen ciertamente muy complejo, del cual pueden dar cuenta uno que otro muerto en esa lida académica. Esos son los elementos con relación específicamente a la integración. Y es tanto así la importancia que viene a tener ese punto y ese tema, que precisamente dentro de las causales de anulación se ratifica que una de ellas puede dar lugar cuando el Tribunal de Arbitramiento no se integra de manera legal. Y no se integra de manera legal no solamente porque se entiende aplicado un trámite distinto a aquel que las partes han pactado, sino también específicamente cuando se nombran personas por fuera de esos requisitos que las mismas partes han contemplado en el mismo pacto arbitral. Supongan ustedes un pacto arbitral en el cual, además de nombrarse ciudadanos colombianos, se diga específicamente que deberán ser especialistas o expertos en una determinada ciencia u oficio jurídico. Ahí, atendiendo a esa condición, si llegare a quebrantarse ese postulado autonómico, podría dar lugar, como también lo ha dicho el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, a una eventual causal de anulación. De igual forma también se imponen requisitos objetivos para el caso de los árbitros cuando actúan en materias o controversias estatales. Se exigirán para ellos los mismos requisitos que para desempeñarse como un magistrado de tribunal superior, que igual no es que sean difíciles, porque es un requisito que con el solo paso del tiempo se alcanza, 7 años pues de ejercicio comprobado profesional, pero sí es un buen punto en cuanto a que obliga de manera específica y bastante particular a que los árbitros tengan unos requisitos objetivos para efectos de desempeñarse como tal. Dicho lo anterior, pasemos a abordar este otro elemento, que es el de la independencia e imparcialidad. Y no nos debe extrañar que nuestra legislación arbitral tenga una alta carga de inversión sobre un punto tan claro y tan definitivo en materia arbitral. Porque si en materia de administración judicial ordinaria o corriente es importante el tema de la neutralidad del fallador, mucho más en materia arbitral por un tópico al que hacíamos mención y alusión anterior, esto es, que las partes pueden designar de común acuerdo quiénes son sus árbitros, lo cual no solamente debe redundar en un factor de confianza, sino un factor de mayor compromiso frente a esas dos aristas fundamentales del arbitraje. Y ese debate, digamos, que incumbe no solamente a la administración arbitral, está relacionado con otro punto fundamental, per se, el de la resolución de controversias.
Ya encontramos algunos antecedentes y estos fueron materias que inspiraron a la comisión para tratar de, en su mejor esfuerzo, de implantar esa nueva normativa o preceptivas legales. Preceptivas legales que ustedes encuentran recogidas en los artículos 15 y 19 de esta nueva ley, pocos artículos, pero se nos antojaría, y puedo hablar en plural, que es uno de los elementos estructurales y más definitorios de la nueva ley, porque se advierte ciertamente una verdadera novedad. La comisión tenía por propósito claro ajustar a la jurisprudencia la nueva normativa arbitral, estar al tanto del alcance internacional sobre el particular, pero también introducir aspectos supremamente importantes como lo es este. Para eso se miraron varios estatutos que incluso trascienden al mero ámbito de la Administración de Justicia para tratar de darle el alcance de verdadero derecho fundamental de acceso a la justicia a esta prerrogativa. Y así es importante tener en cuenta como antecedentes lo que al respecto transcribe el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída pública y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. Es decir, no solo como en los términos constitucionales nuestra Corte lo ha implementado, el acceso a la justicia se torna en un derecho fundamental, sino que complementario a ello se torna en complemento de este aspecto que ese tribunal obre de manera imparcial e independiente. Más allá de eso, también en la escena latinoamericana tenemos algunos aspectos que así lo ratifican, como por ejemplo la Convención de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que en términos más o menos similares tiende a trasplantar esa misma idea, ratificando esos mismos puntos fundamentales. Y para el tema colombiano, ello trasciende la barrera meramente convencional internacional, porque está ligado a dos propósitos estructurales de nuestra Carta Política. El primero de ellos, el derecho a la igualdad. Es que si un juez, si un fallador no obra de manera imparcial, quebranta precisamente ese necesario equilibrio que debe existir entre las dos partes. Pero más allá de eso, si ese fallador también inadvierte esos postulados de imparcialidad e independencia, quebranta el debido proceso. Y ahí el artículo 13 y el artículo 29 de nuestra Constitución se vuelven en emblemáticos para darle lugar a esa mayor garantía que en materia arbitral deben tener las partes como derecho y los árbitros como deber, para que el trámite arbitral ciertamente sea muchísimo más confiable. ¿Qué es la independencia y qué es la imparcialidad? Porque ciertamente así se conjuren como términos similares y que se hermanan, tienen una acepción distinta, y esto es muy importante con miras a hacerle un aterrizaje a lo que prevé el artículo referido en nuestra nueva normativa arbitral al deber de información. Deber que ciertamente, dicho sea de paso, pudiera ser bastante abstracto si no tiene unas piolas donde amarrarse, unos fundamentos donde poder mirarse para no cometer ni omisiones, pero tampoco extralimitaciones con esta importante figura. En cuanto a la independencia, ella, ni más faltaba, como su mismo nombre lo indica, implica precisamente autonomía en el actuar. Pero esa autonomía se bifurca en dos campos distintos: autonomía frente a los pares y autonomía frente
exógena o frente a los externos. Frente a los pares se hablará entonces en términos judiciales que un funcionario, un servidor judicial o un fallador o un árbitro será independiente cuando no tenga subordinación alguna frente específicamente al poder que lo incumbe, esto es al Poder Judicial, ni a ningún otro poder público, el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera. Y se hablará, por el contrario, de independencia externa cuando ese fallador esté exento de recibir influencia de las partes, de ninguna de ellas dos. Es decir, todos sabemos que en materia arbitral el nombre de una persona llega a la palestra porque alguna de las dos partes, pues, ni más faltaba, presenta su hoja de vida. Pero el árbitro debe transpirar absoluta neutralidad y estar por encima de ese postulado a efectos precisamente de demostrar esa debida independencia. Por el contrario, ¿qué es imparcialidad? Ya la imparcialidad no está ligada entonces a la autonomía, está ligada específicamente a un obrar determinado, con un parámetro específico, es la equidad, la moralidad y la rectitud. Y en últimas también que no se esté predispuesto a favor o en contra de ninguna de las partes. Por eso yo en mi caso les confieso que me quedaría muy difícil asumir como árbitro el conocimiento de una controversia en la cual está involucrado el Junior de Barranquilla, porque yo no podría ser imparcial. Y con toda seguridad ustedes, pues, que serán amigos de otros equipos, obviamente de menor categoría, pues podrán en esos casos, pues, declararse inmediatamente impedidos. Pero ahí es cuando corresponde ese análisis interno para ver específicamente cuándo se esté libre de esa eventual discriminación. Y hablamos no solamente de discriminación en términos negativos, es decir, para perjudicar a alguien, sino en términos positivos, para favorecer a alguien. Van de la mano, podríamos decir, no puede haber imparcialidad sin independencia, o da lo mismo si se tiene independencia que no se tenga imparcialidad, porque en últimas no se atiende uno de los raseros fundamentales que se imponen como categóricos fundamentales de la manera más kantiana dentro del comportamiento de un buen árbitro o de un fallador. Dará lo mismo entonces para las partes, que un árbitro sea independiente si no es imparcial, o dará lo mismo que sea imparcial si no es independiente. No será entonces el sujeto más idóneo para la resolución de una determinada controversia. Pero por el mundo entero se han dado, pues, estas reflexiones que se acuñan en este texto. Y ya de tiempo atrás se reflexiona se reflexiona sobre el particular de cuál debe ser el estándar que marque esa independencia o no de los árbitros. Y lo que de forma fácil se ha tendido a hacer a nivel internacional es homologarlo a la responsabilidad que tienen los jueces. Entonces, siempre se dice, ¿será que un árbitro debe ir más allá, responder más allá en estas materias de independencia e imparcialidad de lo que lo debe hacer un juez? ¿O será que debe responder de forma menor? Y encontramos específicamente en la doctrina internacional tres distintas ópticas de ver este punto. La primera, cuando se dice que el árbitro debe responder de manera más amplia o superior a un funcionario judicial. Ello amparado en un elemento fundamental: el laudo no tiene recurso, como sí lo tienen las providencias que expiden los funcionarios. Porque igual alguien dirá, pero es que el recurso de anulación, pues como su mismo nombre lo dice, es un recurso. Sí, pero es un recurso absolutamente limitativo. Es un recurso, pues, que está atado a unas causales taxativas y que, propiamente dicho, como los tribunales superiores de los diferentes departamentos, y en el caso de la sección del tercera del Consejo de Estado siempre se ha ratificado, no puede equivaler a una apelación. Por eso entonces, bajo ese criterio, se supone que el estándar de medición de la independencia e imparcialidad de los árbitros debe ser superior a la del juez. Esto
como por ejemplo en el precedente que ustedes pueden ver, se analiza específicamente en el caso en cuestión. Pero también se ha dicho que no, que por el contrario deben ser menores, porque como en el arbitraje el fallador se escoge de común acuerdo, las partes en últimas atan su suerte de antemano a ese principio de confianza que ampara la posibilidad de escoger a su árbitro. Y en ese sentido, si se puso de acuerdo con su contraparte en escoger unos terceros para que desempeñaran la función arbitral, pues el deber de independencia y de imparcialidad es menor, atenido a que las partes hacen una renuncia tácita sobre ese específico particular. Y como los abogados somos tan amigos de la taxonomía, nunca puede faltar la tesis ecléctica o la tesis o la tercera tesis, o en términos jurídico-políticos que también están de moda, la tercera vía, que es que los árbitros no deben estar ni más allá ni menos de lo que en materia de independencia e imparcialidad deben estar los funcionarios judiciales, sino exactamente en el mismo lineamiento. Y ese es el modelo que ha venido acogiendo ciertamente nuestra legislación arbitral. En Colombia, ya lo decía el artículo 120 de la ley 446 del 98 próxima a extinguirse, se decía: los árbitros están impedidos y serán recusables por las mismas causales previstas para los jueces por el Código de Procedimiento Civil. Aquí habría que hacer una distinción, que lo hacía en ese momento la ley, artículo que es el artículo 131 del decreto 1818. Si las partes escogían de común acuerdo los árbitros, estos solamente podían ser recusables por causales sobrevinientes a su designación. Si por el contrario los árbitros eran designados por un tercero, un centro de arbitraje o un juez, pues podían ser recusables dentro de los 5 días siguientes a la designación de los mismos. Esto es muy importante porque la legislación arbitral nueva no supera esta frontera. Digo, no la supera en cuanto a la recusación y en cuanto a los impedimentos se refiere. La supera, y de ahí que resulte ser bipolar desde el punto de vista no negativo sino positivo de nuestra legislación, en la medida en que no solo se está al tanto de ese principio de trasladarle a los árbitros los impedimentos y las recusaciones, sino también de imponerle unos estándares de información ligado al otro elemento fundamental de donde emergen estas posibilidades en materia arbitral, punto que pasaremos a referirnos a continuación. El deber de los árbitros de revelar motu propio antes de aceptar el nombramiento toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas sobre su independencia e imparcialidad es un desiderato, es específicamente normas éticas imperativas, claro, pero no, ni más faltaba, definitorias de una casuística particular. Este mismo esquema no solamente es el que utiliza la ley modelo UNCITRAL, sino, por cierto, lo saben quienes han desempeñado la tarea en materia de árbitro de la CCI, que también este es el sistema que impera, con la obligatoria suscripción de algo que se denomina el acta de independencia, en lo cual lo que uno está haciendo es ratificando esos principios genéricos que establece precisamente esa corte, tal vez la más importante a nivel mundial. Frente a ese esquema está la otra visión, donde se establece sí de manera casuística y casuística exhaustiva hasta el cansancio, prácticas éticas y unos basamentos bien concretos para decirle al árbitro cuándo su actuación ciertamente, como lo dice también las normas aprobadas por la IVA, cuando está en una situación de semáforo en rojo, en naranja o en verde, es decir, situaciones que no le generan inconveniente, situaciones que debe comunicarle a las partes y situaciones que lo deben llevar a no aceptar. No me he permitido traerlas porque son bastante largas. Quienes hayan tenido pues oportunidad de verlas saben que son dispendiosas, entre otras. Para hacerlas se creó una comisión integrada por más de 13 personas de diferentes nacionalidades
y pues estuvieron al tanto de esa formalidad que ciertamente puede ser interesante, pero es el otro esquema, es ya mostrar de manera muy taxativa y específica esas causales de falta de independencia o de imparcialidad. Visto ello, es decir, visto el tema de recusaciones y de impedimentos, visto el tema de posibles normatividades o principios generales sobre independencia e imparcialidad, veamos qué fue lo que adoptó el nuevo estatuto arbitral. Y como ya lo anticipábamos, el nuevo estatuto arbitral lo que hace es establecer una simbiosis entre esos dos elementos fundamentales. Es decir, le sigue atribuyendo a los árbitros las mismas causales de impedimento y recusación que se le atribuyen a los jueces vía el Código de Procedimiento Civil, pero le impone una obligación adicional y este aspecto novedoso que antes no estaba contemplado, y es el deber genérico de revelar circunstancias que puedan afectar su imparcialidad o su independencia. Suena fácil, pero ciertamente es difícil, y en el ejercicio práctico no les quepa la menor duda que así lo será. Porque cuando las personas pactan el arbitraje les fascina, pero una vez se desencadena para alguien el arbitraje, emplea todas las estrategias posibles para efectos de descamisarse o salirse del mismo. Y esperamos por eso que esta figura sea bien entendida y no se dé no solo a uso de las partes, sino también, ni más faltaba, de los árbitros, para que la justicia arbitral siga fortaleciéndose. Establece entonces, y digo, esta obligación no solamente para los árbitros, sino también para los secretarios, una serie de imposiciones que son las que dan lugar a que esta sea una obligación. Entonces establece, debe ese árbitro o secretario informar al aceptar el cargo, no antes. Obviamente antes, si lo sabe, pues es supremamente sospechoso, y después pues carecería de objeto. Entonces, dentro de ese elemento fundamental, los siguientes aspectos: si coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos arbitrales o judiciales, es decir, lo que atiende pues específicamente a ventilar este tipo de procesos, trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que él o algún miembro de la oficina de abogados. Miren aquí este punto importante. Cuando se habló en el seno de la comisión de este elemento se dijo, pero es que los árbitros muchas de las veces, no solo ellos, les concurre una serie de eventuales posibilidades de manifestar impedimentos, recusaciones o faltas de parcialidad o de independencia, sino que también muchas de las veces están ligados a unas estructuras jurídicas que pueden dar cuenta también de conflictos de intereses, y por eso se puso de presente este elemento fundamental, dando cuenta de lo que también es un lineamiento fundamental, y es el ejercicio plural o colegiado de la profesión. El litigio colegiado, pues que también ni más faltaba, es supremamente respetable como el ejercicio individual, pero la idea era fortalecer aún mucho más ese esquema. Intervenga o haya intervenido como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario, auxiliar de la justicia en el curso de los 2 últimos años. Quiere ello decir que la norma purga, por así decirlo, cada 2 años ese deber de información, porque en gracia de discusión, si es que esa relación jurídica se dio con antelación a esos 2 años, pues claro que de buena fe el árbitro la puede comunicar, y si él considera que las partes es interesante que tengan esa información, pues hace bien en hacerlo. Aquí yo creo que la norma fundamental es no abstenerse, sino que señalarlo. Pero esos 2 años se vuelven en barrera de contención porque suponen una mayor cercanía a esa parte, a ese asunto determinado, para efectos de ciertamente evitar una imparcialidad, una parcialidad, una falta de independencia. En el seno de la Cámara de Representantes se varió este tópico. Me acuerdo que uno de los ponentes, el doctor Prada, hablaba de 2 años, sino de 3, pero digamos, lo que le discutíamos a algunos miembros de la comisión era con qué rasero subirlo a 2 a 3, porque si era, como al parecer figuraba en el trámite legislativo, un simple capricho del legislador
donde el legislador claro que tiene la posibilidad de libertad configurativa, pero donde debe ser también un ejercicio absolutamente racional sobre ese particular, y se volvió a coger el punto de los 2 años que, como digo, se convierte en una purga para esas anteriores razones que haya que exponer. Y se añade cualquier relación de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus apoderados. Punto ciertamente peligroso. En la comisión se habló mucho del tema de vínculos profesionales, porque son los que de alguna forma pueden afectar ese lineamiento. Pero de carácter familiar, pues clarísimo aún. Una relación con un primo, hasta con la suegra, claro que vale la pena traer la colación. Pero si de lo que se trata es de relaciones personales, entonces me pongo yo a pensar si en 3 meses yo estoy integrando un tribunal de arbitramiento y entonces pienso en el doctor Ricardo Vélez y alguien dice, no, pero es que usted y el doctor Ricardo Vélez tiene una relación porque hace 3 meses estuvieron sentados en un foro que organizó la Cámara de Comercio y he aquí la prueba. Pues indudablemente que sí. O podrán decir, es que con el doctor Mario Suárez Melo, que está presente, cuando fue rector de la universidad creamos la especialización de arbitraje y usted es el director, entonces hace 15 años, entonces esa es la razón para efectos de buscar la vinculación. Y así observen el enjambre pues punzante, que parecería más bien un río de peces carnívoros, de pirañas, en el cual vamos a estar afrontados, vuelvo y repito, si es que esta figura se presta para abuso o de los árbitros claramente, pero también de los abogados de parte. Esta adenda fue regalo anticipado de Navidad del Congreso de la República, que ciertamente saca unas normas buenas y otras como por ejemplo esta, porque no le da una definición clara y concreta a lo que es una relación personal y se puede extender tanto así a como bien quiera el cliente. Y como el cliente tiene la razón, posiblemente pueda existir complicaciones sobre ese particular. Pero bueno, también señala la norma en mención que si las partes manifiestan, una vez expuesto por el árbitro ese deber de información, el deseo de relevarlo del cargo, igual lo pueden hacer. Obviamente, esa justificación debe ser, esa expresión debe ser justificada, no puede ser simplemente caprichosa, porque eso lo haría arbitraria, la haría arbitraria desde todo punto de vista. Tiene que ser justificada. No lo dice la ley, pero lo supongo yo, si la designación uno la acepta y expresa los motivos por escrito, pues también tiene que ser la razón que las partes así lo hagan por escrito expresamente también. Anteriormente se había dicho por parte de la comisión que quien definiría si resultaba imperativa o no ese veto, por así llamarlo, eran las partes. El Congreso de la República estableció que no fueran las partes, sino que fuera el Tribunal de Arbitramiento, esto es, el resto del Tribunal de Arbitramiento. Quiere yo decir, si alguna de las partes expresa una dubitación reflexiva y valiosa sobre el particular, son los colegas del señor o de la señora los que resolverán esa circunstancia. Como les digo, es una norma por estrenar que tiene la mejor de las intenciones, pero también quiero advertir de los riesgos que tiene la misma. Se ratifica específicamente un punto en el estatuto arbitral que ya hacíamos mención, esto es que los árbitros se deben declarar impedidos y pueden o deben ser recusados, ¿cierto?, por las mismas razones que conforme al Código de Procedimiento Civil y Código Contencioso Administrativo, en cuanto a los asuntos públicos se refiera, lo sean los jueces ordinarios o los administrativos. Digamos que aquí la gran novedad es que también se involucra para las controversias del Estado, específicamente lo atinente al Código Contencioso Administrativo, pero es la homologación de lo que hablábamos antes entre el servidor judicial y el árbitro. Pero añade un elemento fundamental que hará más difícil ser árbitros.
Yo les decía el otro día, con el debido respeto a unos magistrados en la sala de conjueces del Consejo de Estado, que es más difícil ser árbitro que ser, vuelvo y repito, que ser, con el debido respeto, que ser consejero de Estado, porque es que los árbitros tenemos las mismas responsabilidades que un juez y un adicional, el control ético que ejercen los centros de arbitraje, que obviamente pues no lo tienen los servidores judiciales. Pero a más de eso también, lo cual me lleva a pensar que habrá que adicionar con esta ley ese artículo que habla del Código Civil, que habla de las actividades peligrosas, para incluir el arbitraje, porque el arbitraje va a ser también una nueva actividad peligrosa, porque adicional a responder por todas esas circunstancias, también se dice que los árbitros, por inhabilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, estarán en curso como si fuéramos funcionarios, pues, en el Código Disciplinario Único. Esto implica específicamente quedar al tanto de las órdenes que imparta la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y sus honorables integrantes, pero a la vez también el árbitro podrá ser sujeto, ni más faltaba, de tipicidad, eso sin lugar a repetirlo o a ratificarlo, porque como ustedes bien saben, siendo que en Colombia los árbitros administran justicia, la Corte Constitucional sin dubitación alguna ha dicho que los árbitros son jueces y que el producto de los árbitros, es decir, sus providencias, equivalen tanto así a autos a sentencias, por ello son tutelables y por ello pues deben ser susceptibles de esas circunstancias en materia típicas penales. Adicional a esto, se establece una particularidad y es para cuando se desempeñe esa determinada persona, se desempeñe como árbitro en tribunales de arbitramiento en los cuales el Estado, una de sus entidades, sea parte, porque se impone una limitación, esto es, que la persona no pueda simultáneamente ser árbitro o secretario en 5 tribunales al tiempo. Me acuerdo también que la comisión de representantes se bajó de 5 a 3, igual tampoco sin ningún racionamiento específico. ¿Cuál fue la motivación que se impuso en el seno de la comisión para pensar en ese elemento? Y digamos, fue producto de una negociación, espero yo a menor escala de la que emprenderá el gobierno en Oslo, pero fue el producto de 2 tesis, digamos, distintas. Aquellas que decía que los árbitros debían ser escogidos de común acuerdo, en el caso de las materias administrativas también, y aquella que decía que en las materias administrativas los árbitros se debían escoger mediante sorteo para elegir personas ciertamente especializadas o expertas en este campo jurídico, es decir, lo administrativo. La tesis intermedia fue entonces que se siguiera haciendo de común acuerdo, dar esa posibilidad, pero con la limitación frugal antes establecida de los 5 tribunales de arbitramiento. Para eso se tuvo en cuenta la estadística de los casos que reporta el Ministerio de Justicia, ya que afortunadamente hoy en día nuevamente lo tenemos, sobre el número de tribunales de arbitramiento que se presentan en Colombia, que al año suelen ser menos de 400, que en materia administrativa suele ser menos del 30%, luego digamos que también esta norma se convierte más en un desideratum porque, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Comercio, para no citar la de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Barranquilla, supongan ustedes, de Bucaramanga, los trámites arbitrales que se presentan en materia administrativa al año son menos de 5, de manera tal que a nivel regional esta norma será inaplicable, digo, desde la perspectiva y punto de acción de los números de casos que se presentan. Y con esto, pues nuevamente les agradezco su atención y quedamos a su disposición académica para lo que corresponda. Muchas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, felicitar a los conferencistas por las excelentes exposiciones y hacer una pregunta para el doctor Herrera relacionada con el artículo 7º del nuevo Estatuto Arbitral. En el artículo 7º se prevé de que el árbitro necesariamente debe ser colombiano. Una de las evoluciones que ha tenido el arbitraje a nivel internacional es que el arbitraje hoy por hoy tiene como un proceso de competencia a nivel mundial.
O sea, no solamente se refiere a competencia relacionada entre centros de arbitramiento del mismo país, sino muchas veces centros entre arbitraje entre naciones. En algunos casos, como la legislación del Perú, no se establece o se deja la libertad de que el árbitro escogido por las partes pueda ser nacional o extranjero. ¿Cuál fue la razón para que en Colombia, digamos, no admitiéramos esa competencia de posibles árbitros extranjeros en el país y se adoptara esta decisión? ¿Cómo es su nombre, doctor? Alexis Perea. Perfecto, doctor Perea, muchas gracias por su pregunta. Habría que hacer estas distinciones. Esta norma que usted muy bien cita da cuenta y obligatoriedad en cuanto al arbitraje local, doméstico o nacional se refiere. No para el otro capítulo, esto es lo internacional. Igual también, como muy bien lo señala usted, la norma peruana aprobada hace poco, digo, en el transcurso de los últimos 3 años, ya casi 4, no prevé específicamente esa imposición porque la norma peruana fundamentalmente es una copia o una réplica, ¿no?, de la norma uncitral, y en ese sentido pues la norma uncitral no prevé ese requisito. Ahora, pasando al fondo de la cuestión, bien señalado usted cuál fue la motivación para que se impusiera ese criterio dentro de la comisión, y se derivó fundamentalmente de lo siguiente. Como en Colombia, como lo decíamos anteriormente, los árbitros obran tal y como si fueran jueces, es decir, son jueces según la jurisprudencia constitucional, lo que se trató fue de imponer los mismos o el mismo requisito que funciona específicamente para el servidor judicial, y esa fue fundamentalmente la razón. Incluso me acuerdo que se presentó un debate sobre la naturaleza de colombiano y si el colombiano debía ser por nacimiento, por adopción, pero en últimas pues refleja específicamente lo que se prevé en la ley 270 del 96, la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Ese fue el razonamiento fundamentalmente. Doctor Ricardo. Gracias. Sobre una reflexión y el segundo una pregunta relativa con el tema de tutela. La reflexión está dirigida al tema de la autonomía de la cláusula compromisoria y a la competencia que asume el tribunal. Como bien decía el doctor Ricardo Vélez, el deber del árbitro en la primera audiencia de trámite está básicamente en establecer, para definir su competencia, la validez, el alcance, la existencia, etcétera, de la cláusula compromisoria. Ese aspecto que es básico, que es fundamental para declarar o no esa competencia, tiene como marco el compromiso o la propia cláusula. Y a lo que viene el tema de la autonomía, que es una reflexión particularmente útil en el tema de la cosa juzgada, es a especificar que el alcance de la cláusula compromisoria se extiende a que el árbitro o el tribunal de arbitramiento sea competente aún en los casos en que se discuta la existencia, la validez o la nulidad del contrato. En cualquier caso, el contrato al que está vinculada la cláusula compromisoria, como bien lo explicó Ricardo y en detalle, no afecta la validez de esa cláusula. Es diferente el debate que se da, en mi sentir, frente a la cosa juzgada, porque es que la cosa juzgada no es un absoluto. Y me refiero a que no es un absoluto porque si bien está dotada de esa consecuencia, la transacción, la caducidad, las sentencias judiciales, etcétera, todos los eventos que conocemos, repito, no lo es en abstracto, lo es en concreto, y el artículo 332 exige, por eso y la jurisprudencia toda, que existan una serie de identidades en cuanto a la materia, en cuanto a los sujetos, etcétera, etcétera, que solamente conoce o puede conocerse en la mayoría de los casos en el laudo arbitral. ¿Por qué? Porque una de las partes precisamente alega que el contrato existe y la otra que no existe. De manera que pronunciarse en general, es una hipótesis para reflexión, en el momento de la competencia, visto que en el arbitramiento no existe la figura de las excepciones previas, que sí lo hay en el trámite, por ejemplo, de un proceso ordinario, el tema
equivaldría de pronto a salirse del mandato de competencia y de autonomía que genera pues que está establecido en la nueva ley, tal vez en el artículo 5º, si mal no recuerdo. Esa es una reflexión para compartir con todos ustedes. Y el segundo tema que quería plantear es el tema de la competencia de los tribunales de arbitramiento frente a la tutela, y quería mencionarlo en dos aspectos. El primer aspecto es que no está establecido claramente quién es el competente para conocer de ese tipo de tutelas. Y me voy a referir claramente a una tutela que fue proferida el 9 de agosto de este año, en la cual un juez civil del circuito en segunda instancia, no en primera, en segunda instancia, decidió que un tribunal de arbitramiento no era competente para conocer de una determinada controversia. Esta decisión, repito, la adoptó el 9 de agosto con una tutela interpuesta el 31 de mayo de 2012 ante una decisión de competencia del 24 de noviembre del año 2011. Notarán ustedes que soy el apoderado del afectado con el tema por el estricto conocimiento que tengo. Pero más allá del interés particular que pueda haber, mi pregunta va dirigida a si esta nueva ley, Ricardo, podría dar parámetros para que en sede de tutela la competencia del tribunal tuviera unas orientaciones para ese juez de tutela que claramente no existen o por lo menos no están siendo observadas tan claramente. Hasta donde yo tenía, noticia, los fallos de tutela estaban siendo conocidos por el Tribunal Superior de Bogotá. En este caso, la tutela la presentó el interesado ante el Tribunal Superior de Bogotá, pero la remitió al juez municipal para que en esa competencia residual le conociera, lo cual hizo. Y el segundo aspecto es, frente a esa competencia, en el tema de competencia, ¿cómo ves tú el tema si ya se ha pronunciado laudo arbitral como en este caso? Entre la primera y la segunda sentencias de tutela, la primera y segunda instancia, se produjo fallo de tutela, fallo arbitral, se produjo el laudo. Ricardo, gracias por la pregunta. A ver, bueno, lo primero diría que frente a la reflexión inicial, coincido totalmente contigo en cuanto a en los eventos de cosa juzgada, y creo que mencionaba cómo el tribunal dentro de su auto de competencia se va a enfrentar en muchos eventos a situaciones en las cuales será la práctica de las pruebas durante el proceso el que lleve, digamos, a la conclusión del tribunal al momento del laudo de encontrar ciertas deficiencias que no pudo detectarlas en la primera de trámite, y en uno de esos eventos, en efecto, es el tema de la cosa juzgada, y me parece, digamos, una reflexión importante. El segundo, digamos, ya en la pregunta específica, creo que tocas un tema complejo y álgido, primero en la medida en que la ley, el nuevo estatuto, no da un lineamiento, y Hernando, no sé si me corrija, que es un gran constitucionalista, pero no da un lineamiento respecto a cuál es la instancia correspondiente para interponer un fallo de tutela frente a un tema arbitral. Evidentemente, el tema ha sido conocido por el Tribunal Superior, y en esa medida, digamos que la comisión no tocó ni se pronunció sobre ese aspecto, es decir, que no hay ninguna variación en ese punto. No sé, Hernando, si tú tengas algo más que decir frente a eso. No, coincido plenamente con lo que dice Ricardo. Incluso el tema tampoco se discutió, en actas no figurará pues la discusión sobre ese específico punto. Pero comparto plenamente tu apreciación y tu preocupación, Ricardo, porque
El decreto de reparto de tutelas, que como ustedes saben, pues da cuenta de la anarquía que se presentaba antes frente a ese amparo constitucional que cualquier juez en cualquier circunstancia pudiera expedir pues cualquier tipo de decisión, tuvo como imperativo fundamental que cuando se trata de servidores judiciales, que para el caso lo son los árbitros, la tutela debe ser conocida por el superior jerárquico. Ahora, la misma Corte Constitucional estableció en una providencia del año 2010 quién es el superior jerárquico del Tribunal de Arbitramiento, dado que son casos, pues conoce casos de única instancia, y dijo que eran los jueces que conocían del recurso de anulación. Entonces, para el caso privado serán los tribunales superiores y para el caso estatal será la sección tercera del Consejo de Estado. Desafortunadamente, por el caso que tú comentas, hay jueces aleves o desprovistos pues de la jurisprudencia constitucional, como será el caso de ese citado señor. También debo señalar que la Corte Constitucional nunca, en las 3 ocasiones de los 21 años que lleva de historia, ha validado que un funcionario judicial distinto a esa misma corporación anule los laudos arbitrales. Y así se han presentado algunos casos, de hecho el más reciente, uno en el que fue uno de los árbitros, el doctor Enrique Laverde, hablamos recientemente sobre ese antecedente, y fue ello así, un caso muy similar al que tú comentas, y un juez, de manera anacrónica, por no decir otra cosa, también produjo un fallo judicial, fallo de tutela pues ciertamente censurable, llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional revocó ese amparo constitucional por más que irregular, pero me parece la reflexión plenamente válida. Habría que instar y hacer un curso sobre este particular a algunos jueces para que por lo menos les dé por aplicar la jurisprudencia constitucional, ya que ella misma dice que es la única que es precedente, que hace precedente. Por vía de esta ley, eventualmente los centros de arbitraje, así como los árbitros, terminarán aplicando normas que no están en la regulación colombiana, pero que en el arbitraje internacional sí se aplican. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted ha hecho algo referente sobre que si las un acuerdo seleccionan al árbitro, pues las causales solamente podrán establecerse con posterioridad a la aceptación de su mandato, de sus funciones. Sin embargo, yo tengo un ejemplo, precisamente de un arbitraje bajo el TIADI, era un inversionista canadiense demandando a los Estados Unidos de América. Este juez fue seleccionado como un acuerdo. Antes de la aceptación de su cargo, este juez fue coercionado por funcionarios estadounidenses. Y bueno, el arbitraje es un desastre, el laudo es completamente censurable, ¿sí? Pero en una entrevista que le hicieron a este juez un año después, él aceptó esa circunstancia. Entonces mi pregunta es, si esta norma podría aplicarse a rajatabla, tal y como está contemplado en la ley de arbitraje colombiana. Gracias, doctor. ¿Cómo es su nombre, perdón? Gracias, doctor Sanabria. Bueno, sobre los dos tópicos que usted comenta, ciertamente el ligarlo al tema personal no fue un evento discutido propiamente, como decíamos, en la comisión, sino en el seno de la Cámara de Representantes. Esta adición a este artículo fue hecha específicamente en la ponencia para tercer debate. No figuran en la exposición de motivos la razón por la cual se varía este tópico o se amplía, lo cual lo hace ciertamente pues complejo como usted bien lo exhibe, ¿no? Ahora, preguntaba usted también si los centros de arbitraje tendrían competencia para establecer normas de conducta ética. Claro que sí, por dos razones fundamentales. Primero, porque la anterior ley, independientemente de esta y esta, le dan las posibilidades a los centros de arbitraje de tener
reglamentos, y esos reglamentos dan cuenta, pueden dar cuenta de diferentes facetas y gamalidades. Una de ellas precisamente, como ya lo tienen casi todos los centros a nivel nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá fue pionero sobre ese particular, en tener un código de ética. ¿Y quién conoce la incorrección ética de los árbitros? Conoce un organismo que en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá se llama la Corte de Arbitraje, en otros centros se llama Comisión de Arbitraje, en otras Sala de Arbitraje, pero equivale exactamente a lo mismo. Ahora, incluso cuando una persona se inscribe y es admitida en cualquiera de estos centros, debe firmar o comprometerse a cumplir con el reglamento del centro, y ese reglamento hace parte contentiva precisamente a un reglamento ético. Y su pregunta me lleva a pensar un elemento muy importante, y es que ese podría ser un muy buen campo de aterrizaje para hacer menos abstracto lo que la norma hoy en día concita, ¿no? Que es un tema ciertamente complejo por algunos ejemplos que yo les ponía, pues llevado, ni me ha faltado el escenario del absurdo, pero que igual pueden darse. No menciona, y también podría ser otro tópico a señalar, no menciona la ley si esa materia pueda o no ser objeto de reglamentación por parte del Gobierno Nacional, que se me antoja pudiera ser otro de los aspectos en los cuales pues la norma pudiera morigerarse y sobre todo darle más claridad a la comunidad jurídica. Pero bueno, estará pues en manos de la actual ministra y su equipo de trabajo un estudio de esa materia sobre ese particular. Y pues señala usted un tópico pues que ciertamente, o un caso mejor aún, que ciertamente pues me parece desafortunado, pues presionar a un árbitro para que se declare impedido no estándolo, pues es ciertamente un caso desde toda perspectiva censurable. Y por último, quisiera decir otro elemento que también me parece importante. A un amigo que le tengo mucho aprecio y admiración jurídica, le leí hace poco una intervención en la cual señalaba que algunos artículos del estatuto arbitral entraban en vigencia inmediata, y entre otras, y lo cito, daba cuenta del artículo 15, que es el que se habla del deber de información. Pero no es ese el convencimiento que yo tengo, el convencimiento de él, por las siguientes razones jurídicas. La primera, porque toda la vigencia de la ley se ata al 12 de octubre, no se hace excepción alguna sobre ese particular, y ustedes bien sabrán, avesados abogados y abogadas, que donde, como reza el principio de hermenéutica jurídica, donde no distingue el legislador, no les dable distinguir al intérprete. Razón por la cual todo el estatuto arbitral entra con plena vigor y vigencia el 12 de octubre. Y la segunda razón fundamental es porque siempre se pensó en el seno de la comisión que al tener un plazo de extensión es para darle tiempo a la comunidad jurídica en general de empaparse sobre una ley que tiene ciertamente pues nuevos ámbitos que hay que analizar y estudiar. Esas serían pues las dos razones fundamentales. No sé si Ricardo tú quieras agregar algo. Buenas noches. Tengo una pregunta y es la siguiente. Cuando uno revisa la ley 80 en su artículo 74 da cuenta que se permite la intervención de un árbitro persona jurídica en los arbitramientos técnicos. Quisiera preguntar si esta disposición o esta interpretación se mantiene a la luz del artículo 7º de esta ley, y si se mantiene, ¿cómo consideran ustedes que operaría este deber de información establecido en el artículo 15, teniendo en cuenta que el árbitro sería una persona jurídica para un arbitramiento técnico donde interviene una entidad estatal? Bueno, sí, ciertamente tiene esa particularidad la ley 80 en ese específico artículo, y es que no, pues brinda precisamente esa opción. No conozco antecedentes en Colombia de una persona jurídica siendo árbitro. En el caso de países como Argentina sí existe. Hay un centro que es el de la Cámara, el de la Bolsa de Buenos Aires, que ella es árbitro como persona jurídica, sin delegarlo a personas naturales. En el caso colombiano no, pero que no se haya hecho no quiere decir que no pase. Yo creo que la ley 80 ciertamente pues es ley y norma especial, y volviendo al tópico de los principios generales de hermenéutica, pues norma especial
va por encima de norma general. Entonces, en ese sentido uno diría que válidamente, claro que si una persona jurídica podría para ese tipo de diferencias ser árbitro en materia técnica, no le vería ningún inconveniente. El arbitraje técnico en Colombia, que es de muy escasa presentación, es también una figura interesante. Lo hace más difícil, obviamente, pues que las cláusulas compromisorias son hechas por abogados y a nosotros no nos gusta compartir trabajo, pero independientemente de eso, sé que en el caso, por ejemplo, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es un centro pues, de mucho prestigio, se estila y tienen un buen número de casos al año de árbitros en materia técnica. Le advierto una cosa sobre ese particular por si lo está pensando, la jurisprudencia última del Consejo de Estado señala que en cuanto al recurso de anulación se refiere, el recurso ataca o puede atacar laudos en derecho, laudos producidos en derecho, no laudos en materia técnica, porque el mismo Consejo de Estado dice nosotros no somos, ¿cierto?, quien para revisar una materia de esta naturaleza, y así lo ha dicho en dos jurisprudencias, la última de hace 4 años, pero no se ha vuelto a pronunciar sobre ese particular. Ahora, y usted preguntaba, ¿y si se puede y sigue subsistiendo esa norma, que además no está en las derogatorias propiamente dicho, le incumbe el deber de información? Y yo diría que sí, porque el deber de información es obligatorio para todo aquel que se desempeñe como árbitro, y eso incumbe a la persona natural y a la persona jurídica en el supuesto que usted ha puesto de presente. Hernando, dos temitas. Primero, en relación con la tutela, me parece que es muy importante la nueva ley que haya quedado como causal de anulación la falta de competencia, porque eso evita que se pueda recurrir al juez de tutela sin haber agotado el recurso de anulación. Entonces, digamos, ahí todas esas tutelas por falta de competencia, uno diría que por lo menos tendrían que agotar primero el recurso de anulación, en relación con una pregunta anterior. La segunda cosa es que quizá en el deber de información, uno de los temas que me preocupan a mí más es que se dice que si durante el proceso se establece que uno de los árbitros o secretarios no reveló algo que debería haber revelado, por ese solo hecho queda removido o se declara impedido, pero no establece un procedimiento como en el caso anterior, que sean los árbitros los que tengan que decidir o en su defecto el juez del circuito. Entonces, mi pregunta ahí es cómo se va a establecer esto, porque queda como de pleno derecho, como ipso facto, pero uno dice, pero tiene que haber algún procedimiento, porque también, ¿qué fue lo que no reveló? Es importante, es justificado. Entonces, realmente ahí me parece que queda un vacío que no sé si debe aplicar por analogía, digamos, el procedimiento que establece el mismo artículo para los demás casos. Perfecto, yo comparto tu apreciación, Esteban, y es un defecto que tiene la norma, pero además establece esa carga futura y también abstracta de deber en determinado momento puede revelar esa circunstancia, pero también mi interpretación sería que no puede ser que la sanción por no revelarla pues sea la exclusión automática del Tribunal de Arbitramiento, porque entre otras eso violaría el derecho de defensa de la persona que tiene la asunción arbitral. En ese caso diría que lo sano es aplicar por analogía el procedimiento anterior, esto es que una vez revelada o en caso de no revelarse la parte que lo ponga de manifiesto, pues tenga la posibilidad de que los árbitros o los otros dos árbitros o el juez civil del circuito siendo árbitro único revise esa circunstancia para efectos de liberar o de confirmar la ida de ese árbitro. De hecho, Esteban, la pregunta es muy importante porque este fue uno de los puntos, Hernando, en que se discutió al seno de la comisión ese procedimiento. Y si no estoy mal, este es un cambio que se hace en el Congreso porque en efecto se previó dentro de la comisión que se diera el análisis y la discusión por parte del panel respecto, digamos, a esa recusación para que esa, digamos, exclusión del árbitro no fuera de carácter automático como quedó redactado hoy en día. Muy buena pregunta. El artículo 17 de la Ley 640 consagra una inhabilidad respecto de las personas que fungen como conciliadoras para no poder ser árbitros, no poder ser apoderados o asesores de las partes cuando han conocido de un trámite conciliatorio un año anterior, dentro de un año anterior. En ese entendido, ¿qué sucedería si las partes
de común acuerdo eligen ese conciliador, escogen ese conciliador como árbitro, y el árbitro que ha fungido anteriormente como un conciliador revela y cumple con su obligación de información de esa circunstancia, daría lugar a que se permitiera que ese conciliador árbitro posterior pudiera fungir dentro de este tribunal arbitral a la luz del artículo 17 de la ley 640. Perfecto, muy buena pregunta, doctor Hernando. Creo que por encima de lo que la autonomía de la voluntad de las partes señala es que la ley, para ese caso específico, consagra una inhabilidad especial e irrenunciable, de manera tal que yo creería que ni que las partes nombren de común acuerdo a ese conciliador ahora árbitro, ni que él revele esa circunstancia y las partes omitan o digamos no digan nada sobre ese particular, exonera del cumplimiento de esa inhabilidad que es establecida por ley. Y siendo derecho restrictivo, no es dable a las partes sobre ese particular pues convenir en sentido contrario, porque es norma imperativa. Luego, ¿qué pasaría en gracia de discusión en un tribunal de arbitramiento que se conforme con un exconciliador ahora árbitro? Pues no me cabe la menor duda que ese conciliador estaría en problema, porque ahí podría estar en curso de la causal de inhabilidad de la que habla pues el Código Único Disciplinario, y ese laudo arbitral tiene muchas posibilidades de ser anulado o en la jurisdicción para esos fines vía anulación por indebida integración del tribunal o vía acción de tutela.